Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez Mendiola, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar de un fascinante tema que es las calificaciones en evaluación del aprendizaje. Si ya llegó el momento de repensarlas y de buscar alternativas. Para platicar sobre esto, contamos con tres invitados. En primer lugar, el doctor Felipe Tirado Segura. Él es profesor titular C de tiempo completo definitivo de la Facultad de Estudios Superiores en Iztacala de la UNAM. Es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, maestro en Psicología Educativa por Leicester University, doctor en Educación por el Programa Interinstitucional coordinado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha tenido una gran cantidad de cargos relacionados con el tema en el país y su línea de investigación es evaluación educativa sistémica, estrategias educativas y metaescolaridad. Bienvenido, doctor Tirado. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, nos acompaña también el licenciado Enrique Buzo Casanova. Enrique es licenciado en Psicología, también por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es miembro del Colegio Nacional de Psicólogos y ya tiene varios años trabajando en el área de evaluación educativa de la UNAM. Actualmente es subdirector de evaluación de bachillerato y licenciatura de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia en nuestra institución. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Y por último nos acompaña la maestra Nancy Fabiola Pérez Herrera. Ella es licenciada en Psicología por la UNAM con maestría en Tecnología Educativa. Ha trabajado en muchas instituciones dedicadas a evaluación como la misma área de evaluación educativa de la UNAM, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la SEP, el CIES, y actualmente colabora en Ceneval, en el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior, en los exámenes de egreso de la licenciatura. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues todos nosotros tenemos en algún lugar de nuestros roperos nuestros historiales académicos y nuestras listas de calificaciones, algunos desde el kinder. Esos números nos persiguen por nuestras vidas, sobre todo cuando mostramos el currículum, y para algunos pierden significado. Hay gente que dice que solo son números que no representan a la persona, y para otros son una medición objetiva, muy cuantitativa del nivel académico de la persona. Pues empezaríamos con Felipe. ¿Cuál es el origen del uso de las calificaciones en esto de la evaluación y cómo se usan? ¿Qué comentarios nos diría sobre esto? Bueno, yo diría que realmente es el movimiento de la métrica. La métrica es un movimiento social extraordinario en la construcción del conocimiento. Sin duda, las ciencias físicas nos dieron pauta para decir qué es la métrica, y la métrica pues es la matemática, es la aplicación del pensamiento matemático racional con unas potencialidades extraordinarias. O sea, yo admiro las capacidades matemáticas, del análisis matemático, y obviamente la evaluación en todos los campos se desarrolló. Y bueno, fuimos llegando tardíamente los educativos, los que nos preocupamos por la educación, y fuimos construyendo esfuerzos. Digamos, yo diría el College Board, diría en los Estados Unidos a principios del siglo XX, creo que es un primer esfuerzo, ¿no? El Educational Testing Service, que yo creo es una de las empresas educativas, de medición educativa pionera, hace el TOEFL, por decir un examen que se usa universalmente para medir las competencias en la lengua inglesa. Pues obviamente son instrumentos con una afinidad extraordinaria, ¿no? El TOEFL premia la mejor tesis doctoral que se hace por año para mejorar el TOEFL, lo premia $10,000, $20,000. O sea, hay interés en ganar ese premio y la gente se esfuerza por dar una aportación en el terreno de la evaluación, y sin duda la métrica educativa está. Hay un congreso paralelo cuando se hace el gran congreso de la ERA, de la Asociación de Investigadores de la Educación de los Estados Unidos. Hay un congreso paralelo de medición educativa. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de asistir allí. La verdad es que me quedo impresionado del nivel de estadísticas que logran generar, ¿no? Entonces yo creo que la métrica para mí es un terreno de la medición educativa que merece todo mi respeto.
Obviamente tiene sus limitaciones, obviamente no es la única forma de acercarse para tener indicadores del desarrollo del rendimiento y del desempeño educativo. Estoy totalmente de acuerdo, pero la métrica educativa merece todo mi respeto y creo que hay muchísimas aportaciones muy valiosas ahí. Como repito, hay otros acercamientos, hay otras fórmulas que yo creo que son complementarias. A mí esta idea de que cuantitativo o cualitativo me parece un fantasma de palabras ridículo, porque obviamente no hay métrica que no atienda fenómenos cualitativos. Es ridículo pensar que una métrica no atiende propiedades de cualidad. Bueno, son mis 3 minutos. Me invitaron a guardar, lo cual hago con mucho gusto. Gracias, Felipe. Pues seguiremos retomando el tema en el siguiente bloque. Enrique, algo que quisieras agregar a lo que comentó Felipe. Pues sí, yo creo que una de las ideas principales en el momento en el que se plantea la necesidad de contar con una evaluación, con un parámetro de calificación, un número, pues precisamente fue tener, como comenta el doctor Felipe, pues tener una idea de qué tanto había aprendido un estudiante, ¿no? Qué tanto sabe el estudiante después de un curso, y también un poco la realimentación que recibe el profesor en un momento dado, ¿no? De qué tan bien hizo su trabajo y qué tanto está transmitiendo los conocimientos que deben de tener los alumnos. El problema es que lamentablemente en muchos casos, pues sabemos que no es realmente el reflejo de esta situación. O sea, la calificación como tal, en muchas situaciones, se convierte más en un requisito para un trámite, para acreditar un curso, para tener un crédito de la materia y pues completar el ciclo escolar como tal, ¿no? Pero en términos generales, desde un principio se planteó la necesidad de tener una idea de qué tanto estaban aprendiendo los estudiantes como tal, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el objetivo fundamental y habría que ver si todavía sigue siendo pertinente, ¿no? En ese sentido. Gracias, Enrique. Nancy, ¿algo más? Sí, pues justamente creo que también anexar o añadir que los sistemas educativos pues propiamente están constituidos en grados escolares, ¿no? Entonces, pareciera justamente que la calificación pues ha perdurado durante tanto tiempo porque justamente es la forma en la que podemos dar pauta para ir avanzando en esos niveles. Entonces, pues bueno, al final creo que también, como dice el doctor Tirado, pues tenemos una combinación ahí de procesos de evaluación desde lo cualitativo y lo cuantitativo y bueno, pues ciertamente los sistemas educativos se han centrado en la emisión de estas calificaciones como una parte importante para certificar los conocimientos, ¿no? Y para que los estudiantes puedan ir avanzando en el sistema educativo que está organizado de esa manera. Pero coincido con lo que comentan, incluso pues también es importante, ¿no? Preguntarnos si en este momento vale la pena centrar la mirada únicamente en la calificación y olvidarnos o dejar de lado la parte que tiene que ver con el nivel de logro de los aprendizajes desde otra mirada mucho más formativa, ¿no? Que ya entiendo, ya lo retomaremos en las siguientes preguntas. Pero bueno, pues creo que el origen casi data del sistema educativo, ¿no? La evaluación en la educación pues es un proceso justamente que acompaña a la enseñanza y al aprendizaje. No podríamos pensarlos sin la evaluación, ¿no? Así es, así. Sí, y es que recientemente en el área de educación médica se ha discutido mucho esto y hay esta cuestión de cómo uno ha vivido la evaluación, es decir, cómo el individuo vivió la evaluación desde su niñez y después a tránsito por la educación básica, media superior y superior, está acostumbrado, ¿no? Forma, digamos, como parte del paisaje, además de que está en la normatividad. Entonces, los administradores de la educación, las personas que están encargadas de esto, tienen muy claro, y los estudiantes ven los números y parte del problema que discutiremos en los siguientes bloques es la interpretación que se le da a estos números, qué significan realmente. Eh, yo creo que
¿Cómo ves, Felipe, este asunto de la cuestión histórica, ¿no? De que estamos acostumbrados, entonces no nos imaginamos los que vivimos calificaciones en una escala del 0 al 10, nos cuesta mucho trabajo pensar en otras escalas como letras o de otro tipo. ¿Cómo ves ese panorama? Yo diría, bueno, a mí me tocó vivir una experiencia que me parece muy interesante porque es muy apropiada la pregunta. La Universidad Nacional, que sin duda es un referente, un parámetro en la educación en México, entonces la universidad cambió a letras, cambió al muy bien, ¿no? El MB, cambió a la B, bien, cambió a la S, suficiente, cambió a la NA, no acreditado, o NP, no se presentó. Este cambio fue muy interesante, ¿no? Porque se desarrolló por una institución que tiene una práctica, digamos, una inserción en el pensamiento educativo que sin duda es un referente en el país. Se hizo y se cambió. Y luego vino una gran crisis, quizás yo diría, me atrevería a decir, una de las más grandes crisis de la Universidad Nacional, que fue la huelga de 1999. Ya nosotros entramos en una noche negra de 10 meses de una huelga, y en ese episodio, obviamente la evaluación tiene mucho que ver. Una de las grandes consignas era que la UNAM no debería en palabras de los muchachos, empeñar la autonomía universitaria y guiarse por, digamos, los exámenes del CENTAM, que la UNAM debería decir. Y bueno, levantó toda una reflexión la evaluación. Y dentro de esa reflexión de la evaluación, hubo voces que levantaron, ¿y por qué esas letras? ¿Por qué no números? ¿Por qué nos fuimos a las letras? Entonces fue muy interesante, a mí me tocó vivir esa experiencia. Yo estaba, en ese entonces, yo era director de una dependencia universitaria, y pues obviamente me hacía una persona inmersa en el conflicto. Me gustara o no me gustara, yo estaba adentro del gran conflicto. Y entonces cuando se ya tomó la rectoría el doctor de la Fuente, el doctor de la Fuente hizo todo abrió una comisión de diálogo, ¿no? Se hacían ahí en el Palacio de la Minería, ¿no? Eran una comisión, y yo tuve la suerte, ¿no? La fortuna de que el doctor de la Fuente me invitara personalmente. Y entonces cuando salió la pregunta de por qué letras y no números, o por qué números y no letras, el doctor de la Fuente recurrió a quienes estimó que sabíamos de educación, que era el doctor Ángel Díaz Barriga, que también estaba dentro de la comisión, y yo. Y entonces con Ángel los dos nos vimos haciéndonos la pregunta, bueno, ¿y esto de letras o no letras? Y fue muy interesante porque hicimos una revisión. Y entonces habíamos ido a las letras por encontrar semántica, muy bien o mal o suficiente. Sin embargo, toda la operatividad, digamos, matemática, para cómo combino el muy bien con el bien, cómo le hago si sacó NA o si sacó NP, cómo, o sea, servicios escolares decía, bueno, finalmente tengo que dar un promedio, tengo que dar la Gabino Barreda. ¿A quién se la doy? Al mejor promedio, dime quién es ese, porque entre las MSBs y esto era un problema. Y entonces llegamos a que la operatividad aritmética, matemática, que generaba el número, era conveniente tenerla. Después de todo, tradúcela semánticamente como quieras. Dile al 8.5 para arriba, muy bien, si quieres. O dile del 9 para arriba, muy bien, como quieras. Dale la interpretación semántica que quieras. Entonces, por eso es que terminamos aconsejando al señor rector, vayamos a los números. Híjole, pues gracias por la narrativa, ¿no? Es interesantísimo ver
cómo se desarrollan las cosas. Retomaremos esto en el siguiente bloque. A continuación vamos a escuchar a unas alumnas sobre qué significado tiene para ellas la calificación y cómo repercute en su desempeño académico. Si bien una calificación no va a definir ni el valor de la persona, ni mucho menos su desempeño académico, porque podemos encontrar pues diferentes tipos de estudiantes y diferentes tipos de maestros, así como también diferentes calificaciones que se pueden obtener con este tipo de estudiantes o como maestros, ¿no? Entonces, el hecho de recibir una calificación no va a ser mi valor como estudiante, ni mucho menos va a medir mis capacidades cognitivas o igualmente también mi desempeño, pues ya sea en el mundo laboral o inclusive también dentro del mundo académico. Para mí una calificación tiene dos caras. En lo personal creo que no existe una mayor satisfacción que ver todo tu esfuerzo, todas las noches que pasaste estudiando, reflejadas en una calificación e incluso una felicitación de tus profesores o de las personas a las que más admiras. Porque sabes que cada décima te la ganaste a pulso y algunas veces te la ganaste a lágrimas. Pero, por otro lado, he aprendido a la mala que una calificación no siempre define tu desempeño durante todo el semestre. Muchas veces no refleja todo el esfuerzo y sobre todo el conocimiento que adquiriste durante estos 6 meses. En estos casos te duele ver que no se te califique de una manera justa, pero el verdadero problema radica en la preocupación que esto te va a generar en tu vida, tanto personal como académica, ya que estamos en un sistema donde tu promedio define prácticamente todo, desde el trato con tus profesores y académicos hasta los grupos que puedes meter, tu forma de titulación y hasta la sala donde puedes titularte. Una calificación siempre va a definir todos los beneficios o desventajas que tendrás a lo largo de tu vida académica. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de las calificaciones y su rol en la educación universitaria. Escuchamos a las estudiantes decir que los seres humanos no somos números. Sin embargo, tenemos este afán por la certidumbre de buscar algo cuantitativo que nos refleje números y como comentó Felipe en el bloque anterior, todo el mundo está como más tranquilo manejando números en un contexto como el nuestro. Sin embargo, y esto es el asunto de algo que llamamos la escala de las variables. Entonces, en una escala de intervalo que se llama un intervalo entre 6 kilos y 7 kilos, el mismo intervalo entre 7 kilos y 8 kilos es la misma cantidad de kilos, de gramos. Son 1000 gramos en cada intervalo. Pero un intervalo entre 6 y 7 de calificación en la asignatura de civismo, que tiene que ver con entre el 7 y el 8, entre el 8 y el 9, de los conocimientos de civismo. Y es ahí donde mucha gente cuestiona este afán muy métrico, que por otra parte hay varios estudios que documentan y además muchas anécdotas. Todo el mundo conoce a personas que sacaron 10 de promedio en la escuela y que fueron pésimos profesionistas o pésimos seres humanos, por dejarlo ahí, ¿no? Y gente que tuvo calificaciones bastante bajas y que han sido excelentes cirujanos, arquitectos, ingenieros, etcétera. Entonces, esta parte tan difícil de ponerle un número a algo que es extraordinariamente complejo como el aprendizaje humano, nos trae este reto y tiene impacto en los estudiantes. Pues, Enrique, ¿qué efectos, tanto positivos como negativos, tiene las calificaciones en los estudiantes y algo de cómo le hacen los profesores para llegar a estos números que plasman en las actas de calificación? Yo pienso que hay dos factores importantes que se generan en términos psicológicos en los estudiantes por las calificaciones. El primero es, pues puede ser nefasto, puede ser devastador para muchos estudiantes el hecho de tener la calificación que, no la calificación que esperaba, o sea, obtener una calificación menor a la que él estaba esperando, sea en el rango en el que sea. El hecho de no obtener el puntaje o el valor que uno había esperado, pues sí, siempre va a generar frustración, coraje, molestia, incomodidad, ¿no? Pero por otro lado también
el hecho de tener calificaciones genera en ciertos grupos de estudiantes competencia. Y a veces esa competencia permite que algunos estudiantes se motiven más y trabajen un poco más en términos de obtener una mejor calificación. El inconveniente que tenemos aquí es que no siempre esa batalla o esa pelea, esa competencia entre estudiantes, pues realmente está reflejando que estén teniendo un mejor aprendizaje, sino simplemente que están haciendo una competencia en términos de obtener un mejor puntaje que puede representar para ellos una beca, una estancia en otro país o en otra universidad, o incluso, en algunos casos, inscribirse antes al siguiente semestre, ¿no? Por ejemplo, o al siguiente ciclo escolar. Entonces, sí es una situación complicada porque también depende mucho qué es lo que está en juego, ¿no? Y también, y cuando digo qué es lo que está en juego en términos de el momento en el que se encuentra el estudiante dentro de la escuela. Si está iniciando, por ejemplo, el tener una mala calificación puede ser frustrante, pero es más difícil cuando la calificación mala es ya cuando uno está terminando, ¿no? Cuando ya quiere salir, ya quiere terminar, quiere alcanzar el nivel de, no sé, el título o terminar la carrera o terminar un posgrado, y el no tener la calificación que uno espera, híjole, sí puede ser devastador, puede ser una situación de muy alto impacto. Y en relación con cómo le hacemos los profesores para determinar la calificación, híjole, es muy complicado porque también depende mucho en términos de cómo le hacemos para definir qué es lo que queremos que los estudiantes aprendan. O sea, ¿a qué voy? La calificación va en función de lo que yo les estoy explicando a los estudiantes, lo que es relevante para mí, no necesariamente en términos siempre de que realmente estén reflejando lo que aprendieron los estudiantes. Entonces, cuando un profesor da una calificación, a lo mejor otro profesor que da la misma materia no está de acuerdo con esa calificación porque el estudiante no aprendió lo que para él es relevante, ¿no? Y esto nos lleva también a otro detalle que comentaba. Los estudiantes, por ejemplo, hay una gran diferencia entre un 7, un 8, un 9 y un 10, un 6, un 5, pero esta diferencia a veces aumenta en términos de quién fue el que otorgó la calificación. Muchos estudiantes, lamentablemente, llegan a pensar, bueno, es que tú tuviste 10, sí, pero es con fulano, ¿no? Y alguien obtuvo 9, sí, pero tuvo ese 9 con alguien que es extremadamente exigente, entonces ese 9 vale más, en muchos casos, ¿no? Siempre hay, decimos, halcones y palomas en evaluación. Nancy, ¿qué agregarías a lo que dijo Enrique? Sí, justamente creo que olvidamos que la calificación tiene un mensaje o puede ser un mensaje muy, muy potente para los alumnos, ¿no? Para los estudiantes. A veces también se pierde de vista que la calificación tendría que llevarlos a reflexionar acerca de qué están logrando. Sin embargo, podría ser que la calificación más bien se convierte en el fin, ¿no? En la búsqueda o la meta. Es decir, ese número, ese valor es como el foco de atención de los alumnos y bueno, pues verlo de esa manera estaría impidiendo como desarrollar estos procesos de reflexión en donde estén involucrados más allá de la calificación, pues el nivel de logro que están alcanzando respecto de los objetivos o de los propósitos de aprendizaje. Entonces, incluso creo que también las calificaciones tienden a favorecer la clasificación de los estudiantes, ¿no? Los que son buenos, si eres un alumno de 6, pues en automático ya sabemos que los comentarios hacia ese alumno pues pueden empezar a mermar también su motivación, ¿no? Entonces, creo que definitivamente nos olvidamos de que la calificación pensada como un número, pues ya está transmitiendo un mensaje y que usualmente los docentes, en términos de sus procesos de planeación, también deben de tener presente las diferentes formas que hay de evaluar el aprendizaje para que la calificación no sea solamente el dato, ¿no? Sino también vaya acompañado de una realimentación, es decir, de comentarios que efectivamente ayuden a los estudiantes a identificar y a ubicar sus fortalezas, incluso sus áreas de oportunidad, ¿no? Ahorita que veíamos en el comentario de las estudiantes, pues me llamó muchísimo la atención esto, ¿no? Que decían, tengo como dos sentimientos encontrados, ¿no? Es bueno tener una calificación, pero a la vez eso también me puede limitar en mi desarrollo, ¿no? Entonces,
yo creo que sí tiene que ver con la motivación que puede generar la calificación, esa motivación extrínseca, cuando se busca o se observa solo como una finalidad, ¿no? O sea, como el fin último del proceso de enseñanza sería obtener justamente la calificación. Gracias, Nancy. Felipe, ¿qué agregarías? Bueno, obviamente el tema despierta muchísimas temas a considerar. Es un tema muy rico. Lo primero es que yo digo, hay dos cosas. Una cosa es el significado de la calificación, otra cosa es la significación de la calificación. No me voy a meter esa complejidad, pero obviamente ahí hay una diferencia muy importante. Las calificaciones son parámetros normativos. Hay que saber que, bueno, esto dibuja puntos de comparación en una distribución normativa. Hay que entenderlo así para entender el significado. Luego, digamos, todos sabemos que un 7 puede ser en un profesor, es el 10 en otro profesor, y el 10 de otro profesor es reprobado en otro profesor. O sea, eso lo sabemos. Nadie, ¿quién va a creer que vamos a tener esas escalas intervalares? Son un sueño, las escalas intervalares no existen aquí, pero hay aproximaciones. Podemos decir, el mejor predictor del desarrollo académico es el promedio de escolaridad. Finalmente, pese a todas las palomas y halcones, como que se distribuyen más o menos al azar las palomas y los halcones, y termina siendo un predictor más o menos de desempeño el promedio escolar. El promedio escolar que desarrolla un alumno, y eso nos da cierta confianza en que algo sí logramos detectar del desempeño. Bueno, yo diría, la evaluación sobre todo hay que entenderla como un proceso de regulación, de formación, no de clasificación, no es la calificación. Para mí, ese no es el problema más relevante de la evaluación. Yo prefiero entender a la evaluación como un proceso que puede regular, y eso es valiosísimo. Dice Enrique, bueno, es que las competencias con el otro, y bueno, pueden volverse, bueno, ¿y por qué no compito conmigo mismo? O sea, yo puedo competir conmigo mismo a ver si puedo elevar mi calificación. Ay, qué bueno, qué positivo, ¿eh? Ojalá y te desarrolles así. Ahora, yo evalúo micras, evalúo la asistencia y le doy un peso distinto al retardo. Evalúo todo el esfuerzo que hace un alumno por hacer sus estudios. Si llega, para mí es mejor que si no llega. Si entrega la lectura, pues es mejor que entregue a que si no entrega. Y si llega tarde, prefiero que llegue tarde a que no llegue. Entonces yo evalúo todo y el muchacho lo sabe y lo transparento, lo tiene a la vista. Y entonces la evaluación se vuelve regulación. Y yo creo que eso es fabuloso. O sea, no es esto de que es que me están esperando. Ahora, la otra es, evaluemos con equidad. Yo evalúo con equidad. Yo saco parámetros que me permiten saber cuáles son las condiciones de mis estudiantes. Y no puedo exigirle lo mismo al que tiene una computadora en casa que al que tiene que ir al café internet para entregar la tarea. Sí tengo sensibilidad a eso y modulo, digamos, la equidad. Gracias, ya pasaron mis 3 minutos. Muy amable. Muy bien. No, muchas gracias, Felipe. Como ven, es todo un tema y da para mucho. Lo seguiremos abordando en el siguiente bloque. A continuación, vamos a pasar a una pausa y los invitamos a contactarnos en los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre las calificaciones y sus implicaciones en la educación universitaria. Algunos autores, recientemente en un evento escuché a un rector de una universidad norteamericana decir que la calificación era un acto de poder inmoral, un abuso de la jerarquía de poder del profesor y que las universidades deberíamos abandonar las calificaciones, ¿no? Y si bien suena como una exageración, pero y más ahora con lo que ha ocurrido en la pandemia, esta enorme presión social por ser sensibles
a los problemas socioemocionales de los estudiantes y de nosotros mismos, de los docentes, y ha ocurrido lo que algunos le llaman la compasión pandémica, el de inflar las calificaciones, el de no reprobar a nadie, y una serie de cosas que algunos pueden decir, bueno, pero es que entonces, para qué hacemos todo este teatro educativo que al final del día se va a reflejar en una calificación cuantitativa que, por cierto, va a hacer que la persona avance o se quede, o que obtenga la beca o que la mantenga? ¿Me entiendes? Para algunas personas es, pues, de muy alto impacto el resultado de sus calificaciones. Pues, Nancy, ¿cómo podemos los profesores y las instituciones mejorar el uso de esta herramienta de comunicación simbólica y operativa, normativa, que son las calificaciones? ¿Y cómo ves si existe alguna opción a futuro para avanzar en esto? Bueno, pues creo que definitivamente debemos de diferenciar claramente pues los tipos de evaluación, ¿no? En el aula. Es decir, aquellos que nos van a servir como parte del proceso final de revisión o de logro académico, pero también no olvidar como la evaluación que está durante todo el proceso, ¿no? O sea, esa evaluación que va acompañando al estudiante en la conformación o en el fortalecimiento de sus competencias, de sus habilidades y sus conocimientos, y que al final tener claramente la diferencia entre el tipo de evaluación que puedo hacer al final del curso y el tipo de evaluación que requieren mis estudiantes a lo largo del curso, creo que también puede favorecer muchísimo esta integración de la que hablaba el doctor Tirado, de sumar lo cual y con lo cuantitativo, y al final que justamente la calificación, si bien sabemos que los sistemas educativos no van a poder transitar a un esquema totalmente de niveles de desempeño, por ejemplo, o de otro tipo de criterios de calificación, al menos que se tenga la posibilidad de, a lo largo de los procesos de aprendizaje, obtener información que sea útil tanto a los estudiantes como a los docentes, ¿no? Porque a veces nos olvidamos que al final este proceso de evaluación es útil también para los docentes porque va a permitir reorientar sus propias estrategias de enseñanza hacia aquello que está observando que no están logrando sus estudiantes, ¿no? Entonces, en realidad, tendría que verse como una forma de evaluación o como una fortaleza en doble vía, tanto para los alumnos como para el profesor, ¿no? Entonces, creo que la idea es como ir transitando a estos esquemas de evaluación mucho más integrales, en donde podamos tener este complemento, ¿no? Y que la calificación ciertamente, bueno, pues va a estar ahí, pero al final que no sea la meta, ¿no? Que no sea el fin último. Entonces, creo que también las instituciones, algo que se ha olvidado es hacer uso de los resultados de la evaluación para establecer o para gestionar mejores procesos que definitivamente impacten a la evaluación, ¿no? No solamente a la evaluación del estudiante, sino a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces nos olvidamos que esta información debe de ser muy útil y debe de utilizarse justamente para este fortalecimiento incluso institucional, ¿no? Entonces creo que hay mucho por hacer y es interesante también voltear la mirada hacia lo que la institución puede hacer con el uso de las calificaciones y con todo lo relacionado a la evaluación. Gracias, Nancy. Felipe. Bueno, de entrada es muy provocadora la forma en que nos presenta el mentor de este señor que me parece un inglés, ¿no? Yo estudié en una universidad inglesa y de veras era espantoso, ¿no? La autoridad del profesor es incuestionable, no se le dice nada, no se le puede hacer ni una pregunta. Para hacer una pregunta hay que decir, disculpe usted, ¿podría ser posible que le hiciera una pregunta? Pero esos son los ingleses. O sea, yo lo que diría es, primero podemos horizontalizar la calificación. Mis alumnos califican, mis alumnos, yo no. Es coevaluación, yo no soy el que evalúo, ¿eh? O sea, si hay inconformidad, pues será entre ellos, porque ellos son los que evalúan a través de rúbricas con criterios y escalas. Entonces, bueno, y la segunda, digo, la forma más simple es, pues hay derecho de réplica. ¿Crees que estás mal calificado? Pues revisando, no te preocupes, no es la palabra
aquí del sargento que dijo es tanto. No. Entonces, si hay el derecho de réplica y los alumnos construyen su evaluación por coevaluación, ¿cuánto mejor? Pero todavía mejor por autoevaluación y todavía mejor por metaevaluación. ¿Qué es eso? ¿Tú qué crees que te pondrían tus compañeros? ¿Qué calificación crees que tus compañeros piensan que mereces? Esa creo que es de los mejores predictores. Y esa sí el muchacho pues casi no replica frente a ella. Casi él le digo, bueno, tú dices que así y crees que estaban opinando mal. Bueno, pues la verdad no, sí tienen razón, sí, la verdad es que pues tampoco le puse muchas ganas, sí, la verdad es que no cumplía, la verdad es que soy irresponsable, sí, la verdad es que me vi mal. Ya, ¿no? Entonces yo no veo mucho problema por eso, ¿no? Y lo que sobre todo veo es que la calificación genera autorregulación. O sea, yo me iría, digamos, a la evaluación de trayectorias. Entonces, si evaluamos trayectorias de desempeño, no es la evaluación sumativa del examen final. Eso creo que es lo que muchos muchachos y alumnos piensan como, qué horror, un día me juego el año escolar. Pues sí, qué horror, ¿no? Pero si se evalúa por trayectoria y la trayectoria es abierta y estoy viendo el desarrollo de mi desempeño a lo largo de todo el semestre, incluso me ayuda a promoverme, a regularme. Ay, sí, ya estoy viendo que estoy muy bajo, le voy a poner ganas. Qué bueno que te des cuenta de que le tienes que poner ganas, porque efectivamente es lo que tienes que hacer. Entonces yo creo que si evaluamos trayectorias del desempeño podemos... Y yo lo que diría, yo iría a la evaluación sistémica, a múltiples indicadores, pues no es el examen o el examen departamental, ¿no? O sea, pues obviamente si tenemos múltiples indicadores y podemos ver la coherencia que hay entre estos indicadores, su congruencia, nos genera confiabilidad y validez de lo que estamos evaluando. Que mantengan las becas. Obviamente, un muchacho que mantiene una beca en este país, para mi gusto, mi opinión, se manejan bastante mal las becas. Hay muchos alumnos que no deberían de tener becas, las tienen. Hay personas de 70 años que viven becadas estudiando el doctorado. Dijo, a mí me parece una aberración en un país como el que vivimos. Yo creo que habría que becar a los muchachos jóvenes, ¿no? A los de 30 años, y que tengan un desempeño, que realmente se dediquen a desarrollar. Bueno, después de todo es el Estado mexicano quien está financiando su desarrollo y su educación. Y yo sí creo que hay que tener indicadores de si lo está haciendo y está comprometido con lo que está haciendo. Y si no lo está haciendo, pues ni modo, lo siento. Ahí se terminó, ¿no? Bien, gracias. Muy bien, gracias Felipe. Enrique, ¿algún comentario sobre este punto? Sí, yo creo que sí, efectivamente necesitamos muchas veces parámetros parámetros numéricos para poder apoyar a los estudiantes y para darles ciertas cosas que pues es la única manera en la que se las podemos dar hasta el momento, como las becas, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante que una de las cosas que tenemos que hacer para que el proceso de evaluación sea un poco más fluido y que a lo mejor no requiera calificaciones específicas como se había estado comentando es, pues sí, trabajar un poco más en los procesos de evaluación. Hay profesores que hacen trabajos, les piden a los estudiantes trabajos, les piden exámenes, les piden cosas enormes que a veces ni siquiera les alcanza el tiempo para revisar como deberían, ¿no? Y entonces el problema es que cuando se emite la calificación es una calificación que realmente no está reflejando absolutamente nada del esfuerzo que hizo el estudiante, ¿no? Y pues a veces ni del esfuerzo que hizo el profesor por tratar de revisar. Una de las cosas que se pueden hacer sería tratar de trabajar como se hacen en algunos exámenes de alto impacto, pues trabajar con comisiones de profesores, organizar a los profesores que tienen más o menos la misma materia, que están trabajando los mismos temas, para homologar ciertos criterios, determinar ciertas cosas que entre todos, para ellos, para todos en general, son relevantes, y entonces más o menos tener un parámetro más utilizado por la mayoría, lo cual pues daría a lo mejor una calificación pues más homologada, ¿no? No necesariamente más justa, pero sí un poco más homologada. Y por otro lado, pues sí, también el hecho de lo que comentaba, doctor, yo creo que es algo muy interesante porque el pensar en tener matices en términos de calificaciones y saber cómo le fue en una unidad, en la segunda, en la tercera, y cuál es su desempeño final, sí puede ayudar mucho,
pero también yo creo que el tener, como comentaba, una calificación genérica, general, es decir, está aprobado o no aprobado, también tiene sus ventajas porque nos permitiría tal vez como profesores dedicarnos un poquito más a los aspectos del proceso de aprendizaje de los estudiantes y de la enseñanza, con la intención de que ellos, de aprovechar un poco más el tiempo con los estudiantes y darles una mejor realimentación, no centrarnos nada más en la parte específica de la calificación como tal, ¿no? Lo que comentaba el doctor Tirado es muy interesante porque eso de valorar todo lo que hace el estudiante desde si llega, llega tarde, no llega, entrega, no entrega, sí habla mucho de la conducta del estudiante en términos de su proceso de aprendizaje. Entonces, todas esas cosas se podrían valorar diferente, ¿no? Si lo manejamos más como una calificación a lo mejor global incluso, ¿no? Sería interesante intentarlo, ¿no? Gracias, Enrique. Sí, bueno, implica, como comentaba Felipe, implica una comunicación intensa y continua entre los docentes y los estudiantes y que haya esta transparencia de los criterios y que no sea una caja negra para que después, de repente te encuentras con una calificación muy baja o incluso reprobatoria que no te esperabas, ¿no? Sí, sí es parte de un proceso. Muy bien, pues les agradezco mucho. Creo que también algo muy importante es el tener formación docente sobre evaluación, que eso a veces no ocurre. Damos miles de cursos sobre cómo enseñar y ahora con lo de educación en línea más, pero damos muy pocos cursos sobre cómo evaluar y cómo calificar. Y lo de calificar se toma como que, bueno, pues hay que ponerle un número y empezamos con la caja negra que genera números y que luego los profesores a veces para no tener problemas o broncas, inflan las calificaciones y entonces todo el mundo contento. Y ese ejercicio de simulación es el que también obviamente hay que prevenir. Pues les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a unos docentes sobre, además de las calificaciones como medida de evaluación, qué otros métodos se aplican y qué resultados han obtenido. La idea es ir involucrando a los alumnos y poco a poco observar si hay una comprensión clara de los conceptos que estamos trabajando, una reflexión y un debate. De esta manera el conocimiento se construye de manera conjunta con todo el grupo y no únicamente con los individuos. En relación con esto, la parte de la evaluación es fundamental entender los procesos de cada alumno. Para los profesores esto es un reto, debido a que en ocasiones llegamos a tener hasta 50 alumnos. Sin embargo, el evaluar de manera personal el progreso o el desarrollo de cada alumno permite establecer parámetros no comparativos. A pesar de la complejidad de esto, eso mide el desarrollo de cada alumno. Esto hay que entenderlo debido a que cada alumno tiene un repositorio de conocimientos diferente, va a aportar distinto para el conocimiento grupal, pero también su desarrollo con respecto a los temas vistos en clases va a ser diferente. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre las calificaciones. El examen más importante de educación médica en Estados Unidos, antes de la pandemia, se tomó la decisión de cambiar el esquema. En lugar de reportar una calificación numérica cuantitativa, nada más reportarlo como pass-fail, ¿no? O pasa o no pasa. Y eso empezó a ocurrir ahorita en el año 2022. Lo anunciaron con 3 años de anticipación. Y esta decisión se tomó porque había una enorme cantidad de crisis de depresión, de desgaste, de ansiedad en los estudiantes de medicina que veían que se les acababa la vida con ver el numerito del examen. Entonces, yo les pediría, Enrique, después de todo esto que hemos escuchado, ¿qué reflexiones finales nos compartes? ¿Qué recomendaciones para la audiencia que nos escucha, la sociedad en general y los docentes y estudiantes en particular? Pues yo creo que siempre hay que valorar mucho el impacto de la calificación
y de por qué estamos nosotros haciendo una calificación con los estudiantes. Si el impacto radica en quedarse como parte de una universidad, entrar a una universidad, entrar a un bachillerato, entrar a un posgrado, obtener una beca, obtener un grado, siempre habría que tener un poco más de cuidado en términos del manejo de las calificaciones para que el impacto psicológico no sea tan fuerte, ¿no? Tan devastador en muchos casos. Y también creo que es algo que es muy importante retomar, es el hecho de definir muy bien y tener muy claros los criterios de evaluación. Como profesor, y yo creo que como grupo de profesores, siempre es muy importante que tengamos muy claro qué queremos evaluar, a quiénes queremos evaluar, para qué los queremos evaluar y cuál es el propósito de la evaluación. Teniendo esos puntos perfectamente definidos, la evaluación, el proceso de calificación como tal va a ser mucho más sencillo porque tendríamos al menos más elementos suficientes como para poderle decir al estudiante en qué cometió el error y por qué la justificación de esa calificación en dado caso, ¿no? El por qué decirle sacaste esto y esto significa esto por esto. Gracias, Enrique. Nancy, algunas reflexiones finales, conclusiones. Sí, muchas gracias. Pues justo pensaba en la necesidad de transitar a una cultura de la evaluación en donde tanto instituciones como docentes pues tengamos claro que es un proceso sistemático que requiere una planificación, ¿no? O sea, es un proceso que es tan importante como definir qué contenidos voy a dar, qué actividades voy a realizar. O sea, a la par debería de ser pensar cómo voy a valorar si efectivamente mis estudiantes están logrando aquello que yo me propuse, ¿no? En la asignatura. Y bueno, también bajo este esquema, llegar a un punto en el que la evaluación no sea únicamente como la calificación o no se centre en esta evaluación de tipo sumativo, ¿no? Ya hemos visto a lo largo de todos estos años y de muchísima evidencia empírica que la evaluación fortalece el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, debemos de utilizarlo de esa forma y algo que sí considero fundamental es profesionalizarse en evaluación, ¿no? Quitar la idea de que yo voy a evaluar como fui evaluado y bueno, pues analizar eso nos permitiría darnos cuenta que nuestro contexto es muy distinto en términos de lo que estamos viviendo ahora y cómo podemos utilizar las diferentes herramientas que nos proporciona la evaluación o incluso la psicometría para poder orientar de mejor manera a los estudiantes, ¿no? E incluso también a nuestros procesos y pues explorar nuevas maneras de hacerlo, ¿no? Muy bien, Nancy, gracias. Felipe, algunas conclusiones. A mí esta idea de pasa o no pasa, para nada me gusta. Es blanco o negro, pero si la vida es con matices, no hay blanco y negro, hay grises, ¿no? Entonces yo diría, no encajonaría así. Luego, la autoestima, pues ese es otro problema. Yo creo que hay que entender lo que es la esfera, digamos, socioemocional. Hay que atender los aspectos emocionales de la escolaridad, no nada más de la evaluación, que la evaluación obviamente también genera efectos emocionales. Pero entonces yo diría, bueno, ese es un problema que hay que atenderlo dentro de su contexto. Yo me preocuparía, digamos, por la estima del alumno, por su autoeficiencia, su percepción de autoeficiencia, que termina a traducirse en autoestima y termina creando, digamos, factores de identidad, quién soy, cómo soy. Entonces, podemos concentrarnos en los procesos educativos, atender esas variables. Lo que sucede es que aún unimos variables a la evaluación que yo creo que son de otra naturaleza y tienen que ser vistas por eso. Yo, por ejemplo, desarrollaría indicadores de equidad. A mí me parece muy importante. Por ejemplo, un muchacho que saca 6, para mí puede ser que sea 7, 8, 9 o hasta 10, si sus circunstancias fueron tan adversas que admiro cómo logró sacar adelante el curso y obviamente le pongo una mejor calificación. Y puede haber otro alumno que saca 10 y lo tiene todo y puede ser un desempeño bastante más empobrecedor.
Ahora, yo creo que los recursos de la evaluación digital, hoy en día, ¿no? Y que Melchor, pues, es especialista en todo este camino de la digitalización de la educación, es extraordinario. Si a mí me preguntaban, bueno, y para ti educativamente, en tu persona, en tus cursos, la pandemia, ¿qué te aportó? ¿Cuál es tu mejor ventaja? ¿Qué personalizado la educación? Que ahora sigo alumno por alumno, es impresionante. Se quedan increíbles los muchachos, ay, qué barbaridad. Sí revisó la tarea, ay, sí me está comentando eso, ay, qué barbaridad. Y se vio que me fui temprano, me está preguntando que por qué me salí temprano. Es maravilloso. Las potencialidades me han llevado a personalizar la educación, una ambición que en los salones de grupo son 30 caras, 50 caras. Adiós, porque yo no puedo personalizar eso. Entonces, a mí eso me parece, y digo, va acompañado al desarrollo de seguimiento de trayectorias. Un muchacho que veo que su trayectoria está cayendo, intervenimos con un mensaje y el muchacho dice, caray, ¿y cómo sabe, doctor, que no entregué la tarea ayer? ¿Y cómo sabe que esta tarea la entregué tarde? Todo lo voy viendo. Y entonces atiendo a los puntos rojos, los focos rojos. Pues es evaluación del desempeño. Y yo diría, y por ahí lo dijo el profesor, me gustó mucho el profesor de antropología, que dijo el desarrollo de cada alumno, totalmente de acuerdo. Personalizar la evaluación me parece extraordinario. Y los recursos creo que los tenemos hoy en día. Personalizar la enseñanza. Bueno, yo cerraría ya, ¿cuál sería para mí el propósito de la evaluación? Pues la formación de los muchachos. Ese es realmente el fondo. La evaluación tiene que estar subordinada y sujeta a promover la formación de los alumnos. Ese es para mí, no clasificarlos, calificarlos, los buenos, los malos, los regulares. No, la formación y la evaluación es un instrumento extraordinario para promover la formación. Tiene efectos motivacionales extraordinarios. Imagínense que nuestros alumnos llegaran a nuestro curso y se les dijera el primer día, estás aprobado con 10. Hagas lo que hagas, no importa, ya estás aprobado. Ya quiero ver cuántos alumnos siguen con nosotros. Y ahí veríamos el factor motivacional de la evaluación. Hay que aprovecharlo. Gracias. Gracias, Felipe. Bueno, es todo un reto. Como vemos, hay muchas aristas, muchos matices. Sigamos reflexionando sobre el tema. Pues les agradezco muchísimo, Nancy. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación nuevamente. Enrique, un placer que nos acompañes. Muchas gracias por la invitación y también un placer estar aquí. Y Felipe, pues gracias por tu experiencia, tu expertise y tus opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias, Melchor. Agradezco mucho la oportunidad de poder exponer y compartir mis consideraciones. Muy amable, muchas gracias. Así es. Pues bueno, como acostumbramos, quisiera cerrar el programa con una frase de este hombre que nos ha enseñado tanto de astronomía y del universo y del cosmos, Neil deGrasse Tyson, que dijo: cuando los estudiantes hacen trampa en los exámenes, es porque nuestro sistema educativo valora más las calificaciones que lo que los estudiantes valoran su aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.